hablar, es decir, él había visto las cosas que Jesús hizo, pero había escuchado las cosas que Jesús también había enseñado. Juan estuvo presente durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, durante la muerte de Jesús, durante la resurrección de Jesús y durante la ascensión de Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Es por eso que vamos a iniciar leyendo del versículo 1 al versículo 4 en esta tarde. La palabra del Señor será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar una vez más. Señor, añade bendición a tu palabra. Permítenos que en esta tarde, Señor, y a lo largo de esta serie que va a durar un par de o varios domingos, podamos entender y podamos comprender y saber de verdad si estamos en la fe y si de verdad somos lo que decimos ser. Suplico que tu palabra también pueda darle consuelo al corazón de aquel hermano preocupado o afligido, y que tu palabra pueda darle paz al corazón de cualquier hermano atribulado. Gracias te doy por todo lo que haces. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia vivía una época en la cual los falsos maestros atacaban con falsas enseñanzas. Toda falsa enseñanza tiene el propósito principal de desviar al creyente, de desviar al joven, al adulto, al anciano, a cualquier persona que escuche una creencia que no es bíblica o una enseñanza que no es bíblica. Tiene el fin de desviar al cristiano de la verdad. Entre estas enseñanzas o falsas doctrinas que los falsos maestros habían introducido en la iglesia, se encontraba una muy famosa a lo largo de la historia que se llama o se conoce como el docetismo. El docetismo es un término teológico que se deriva del verbo griego dokeo, que significa aparecer. El docetismo era la doctrina que enseñaba, fíjese bien, que Cristo no había venido en la carne, que Cristo no se había encarnado, sino que únicamente tenía la apariencia de un hombre. La otra forma, esta era una de las formas en las que esta herejía se había introducido en la iglesia, y la otra forma era que la iglesia, que esta había sido introducida por un hombre que se llamaba Cerinto. Era un judío que había apostatado, que había negado su fe y que había caído en herejías allá por el año 100 después de Cristo. Este hombre afirmaba que el Espíritu de Cristo descendió sobre un Jesús humano durante su bautismo, y que este mismo Espíritu abandonó a Jesús antes de ser crucificado. Este era el tipo de herejías contra las cuales el apóstol Juan luchaba e instruía a la iglesia. Porque toda herejía, como les decía hace unos momentos, tienen el propósito de destruir la verdad. Y en este caso estaban destruyendo o querían destruir la verdad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y al confundir a los creyentes se desvían de la verdad. Otra herejía que estaba en el tiempo de esta iglesia, o con la cual los creyentes batallaban en este tiempo, eran los pensamientos gnósticos, los cuales afirmaban, entre otras cosas, fíjese bien, y esto es con lo que muchos, y quiero que me preste atención, ya me trabé, esperen, quiero que me preste atención. Rewind, como
dice, retroceder. Quiero que me presten atención. Estos pensamientos gnósticos afirmaban, entre otras cosas, que la materia, el cuerpo suyo y el cuerpo mío es malo, pero que el espíritu es bueno. Una especie de dualismo griego. Los griegos enseñaban mucho acerca del dualismo. Lo que quiere decir que puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Total, Dios lo que quiere y va a salvar es tu alma. Este es el otro pensamiento, la otra herejía que estaba impregnada en la iglesia. Y esta herejía, hermanos, es muy peligrosa. Porque puede hacernos a nosotros creer y pensar que podemos vivir como queremos y como no debemos hacer. Y nos puede decir que somos algo que no somos. ¿Cómo así? Si nosotros creemos que puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, porque mi alma es la única que el Señor quiere, estamos en un error y estamos equivocados. Porque la Biblia dice en Romanos 12, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Dios quiere tu corazón, pero Dios quiere también tu cuerpo. Tristemente, fíjese bien, tristemente, esta herejía es una que en nuestros días está dentro de la vida de las iglesias y dentro de la vida y los pensamientos de todos los creyentes. Esta herejía la practican muchos creyentes. Muchos creyentes creen hoy que pueden vivir como quieren, hacer con su cuerpo lo que quieren. Total, Dios ya lo salvó. ¿Salvo siempre? Y hacemos oraciones y pasamos al altar de una manera superflua. ¿Por qué superflua? Porque lo que está viendo la gente no es lo que está en el corazón. Y si bien es cierto que la salvación no se pierde, fíjense bien, si bien es cierto que la salvación no se pierde, aquella salvación y arrepentimiento que ha sido genuino, y es cierto que nada puede hacer que perdamos nuestra salvación, los creyentes tienden a confundir la libertad que tenemos en Cristo con el libertinaje. Y son dos cosas bien diferentes. Y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Bueno, o son o no son. O somos creyentes verdaderos o no somos creyentes verdaderos. ¿Ya se puso usted a pensar por qué la Biblia habla de ovejas y cabritos? ¿Por qué la Biblia habla de trigo y de cizaña? Los dos crecen. El trigo y la cizaña, ambos crecen dentro de la iglesia, dentro de la misma cosecha. Pero al final de los tiempos uno va a ser rescatado, salvado, puesto a un lado, y el otro va a ser quemado y hollado. La pregunta es, ¿somos creyentes verdaderos? ¿O no somos creyentes? Buscando historias entre una y otra historia, encontré una historia que le quiero compartir, la cual se titula El cerdito que quería ser oveja. Hubo una vez un cerdito que se disfrazó de oveja. Y disfrazado de oveja, el cerdito se metió a estar en un redil lleno de ovejas. Y él ansiaba y quería ser como una de ellas. Tristemente, no se comportaba como una de ellas. Enseñaba malos modales a las verdaderas ovejas dentro del redil, y algunas de esas buenas ovejas estaban empezando a actuar como el cerdito. Su vocabulario soez era notorio para todas las ovejas. Su falta de atención y no obedecimiento para su pastor. Algo curioso sucedía cuando el pastor la llamaba. Todas las ovejas, al escuchar la voz del pastor, lo seguían. Al cerdito le costaba entender qué quería decir el pastor y no le ponía ni atención ni le hacía caso. Pero el pastor,
sabía que esa oveja no era una oveja, pero la dejó seguir. Y un día de tantos quiso experimentar con ella. Porque él sabía que si les decía a todas las ovejas que esa no era una oveja, ninguna le iba a creer. Entonces él debía usar la sabiduría y la inteligencia para poder enseñar a las ovejas verdaderas que esa no era una oveja. En cierta ocasión el pastor les llevó intencionalmente a todo el redil, a todas las ovejas, hasta el río. Pero para llegar al río había que pasar por un gran fango, un gran lodazal, que estaba, como todos podemos imaginar cómo son los lodazales, llenos de tierra, de agua, hasta de gusano incluso en algunos lugares. Entonces el pastor, para que sus ovejas no pudiesen meterse al fango, se adelantó y puso una tabla larga y cada oveja pasó sobre la tabla. Cuando una oveja sin querer se llenaba de lodo las patitas, se sacudía rápidamente y enseguida pasaba. Pero vino el turno del cerdito. Y el cerdito vestido de oveja, cuando vio el fango, se emocionó tanto que no se quiso ni subir a la tabla, sino que corrió y se aventó al fango y nada ni nadie lo hizo salir de ahí. Se revolcaba, se daba vuelta en esas aguas fétidas y sucias. Mientras que las demás ovejas desde lejos, tristes, querían hacer algo por el cerdito, incluso esperaban que el pastor fuera a sacar el cerdito. Pero el pastor no hizo nada más que confirmar su sospecha y mostrarle a sus ovejas que esa no era una oveja. Tristemente, así hay muchos cristianos. Dicen ser algo que no muestran ser. Pretendemos, yo me incluyo, conocer a Dios, pero no vivimos ni actuamos como que lo conocemos. Vivimos sin tener una relación con Él, vivimos sin orar, vivimos sin congregarnos, vivimos igual y en algunos casos peor que un inconverso. Es por eso, hermano, que yo hoy, al iniciar esta serie, yo no quiero que usted se sienta atacado. Oiga bien lo que estoy diciendo. Yo no quiero que usted se sienta atacado. No quiero que usted se sienta que a usted le estoy diciendo. Sino que yo quiero que usted se escudriñe. Que en vez de sentirse molesto o atacado por cualquier cosa que yo pueda decir, sin saber que usted lo está viviendo, que usted pueda evaluarse a usted mismo. Y que Anthony pueda decir, realmente yo soy creyente. Y que René pueda preguntarse, ¿de verdad yo estoy aquí porque soy creyente? Y que Hassancito se pregunte también, ¿yo soy creyente? ¿Sabe por qué? Porque sí hay una manera de saberlo. La Biblia es clara al afirmar quiénes, cómo y dónde y cuándo y qué hacen los creyentes y quiénes son creyentes. El verdadero creyente, hermano, para empezar, se caracteriza por mantenerse fiel al mensaje de salvación. Mire lo que dice el versículo 1 de Juan, el capítulo 1 de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La Biblia Nueva Traducción Viviente lo dice así: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. El apóstol Juan fue testigo presencial durante el ministerio de Jesús. Y si yo pregunto aquí, a todos nos hubiese gustado estar en la muerte del Señor y estar también durante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o de
versículo 3. Dice el versículo 2, y testificar, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Miren lo que dice el versículo 3, lo que hemos visto y ¿qué dice? Y oído, eso os anunciamos. Hermanos, Juan quería dejar bien claro que lo que él está hablando aquí no es algo que le contaron. Porque cuando usted le cuentan algo, ya usted no lo cuenta como se lo dijeron. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Cuando usted le cuentan algo, ya después usted ya contó chambre. Porque ya no lo contó igual. Entonces, cuando está diciendo a mí me contaron, yo escuché, yo fui testigo, dice Juan, yo lo vi, yo estuve presente cuando Jesús fue entregado, cuando Jesús fue arrestado, yo estuve presente cuando nuestro Señor apareció luego de su resurrección. Yo lo vi, decía Juan. Pero más allá, fíjese bien, más allá de haber experimentado eso, de ver a su Señor realizar milagros y de predicar poderosas enseñanzas, me gusta más, y creo que es muy importante prestarle atención a cómo inicia Juan el versículo 1. Lo que era, ¿desde cuándo dice? Desde el principio. O sea, Juan está diciendo, fíjese bien, y hablando, Juan está diciendo que Jesús fue el creador de este mundo, que Jesús era coexistente con su Padre, que Jesús es eterno desde el principio. Lo que anunciamos, lo que era desde el principio, hoy lo hemos visto nosotros en carne, pero no él empezó a existir cuando nació de su mamá María, no, él ya existía, dijo Juan. Eso es lo que está diciendo Juan. El apóstol se refiere a algo incluso que nos mantiene a nosotros en esta iglesia ahora. No solo que Jesús se encarnó y que es desde el principio, sino que ese desde el principio Dios preparó un mensaje. Y ese mensaje nos tiene a nosotros aquí. Y ese aprendizaje, esa enseñanza, ese deseo de conocer, de saber, que ojalá y pudiese estar en la mayoría de creyentes de esta iglesia. Ese deseo de querer aprender y de querer escuchar ese mensaje es del que Juan estaba hablando. Ese Jesús es el mensaje que nosotros hemos escuchado. Que Dios envió a su Hijo a salvar a la humanidad pecadora. Por eso Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿De quién? Del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan hablaba de ese mensaje que mantiene a esta iglesia y a todo creyente firme en la fe verdadera. Hermano, la gente no necesita escuchar visiones. La gente no necesita escuchar profecías. Si bien es cierto, a la mayoría de humanos nos gusta eso. Pero la gente lo único que necesita escuchar son las buenas nuevas de salvación que pueden liberar nuestra alma del Señor, del infierno. Y eso lo encontramos en su palabra. Vivimos en días donde hay diversidad de falsas enseñanzas. Y los creyentes debemos tener cuidado. John MacArthur decía en uno de sus sermones, cuando la gente quiera un becerro de oro, siempre aparecerá alguien que se lo fabrique. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere fiesta. Hagamos fiesta. ¿Qué quiere la gente? ¿A quién quiere que traigamos? Y allí es donde empieza todo ese tipo de pastores que utilizan el púlpito para robar dinero, para
enriquecerse ellos y empobrecer a la congregación. Pero es triste saber que muchos de los que quieren escuchar ese tipo de enseñanzas están de este lado y no de este. La gente quiere escuchar de prosperidad, de cómo no puede sufrir, de cómo le va a ir mejor, de cómo puede tener una mejor vida hoy. Y es por eso que yo decía al inicio que el creyente verdadero se caracteriza porque se mantiene fiel al mensaje que ha escuchado. Hermano, el apóstol Juan nos recuerda que debemos mantenernos fiel al único mensaje verdadero. ¿Y cuál es ese mensaje? El que predicó Cristo, el que predicaron sus discípulos y el que nosotros hemos escuchado en su palabra, que es Cristo, la esperanza de gloria para nosotros. Nada más. Analice lo que escucha. No solo aquí, durante la semana. Analice lo que escucha. Hubo un hermano que recién entregó su vida a Cristo hace unos años aquí. Y yo noté algo en él. Estábamos hablando de dos diferentes predicadores. Y él me dijo, no, es que yo hago en esta radio solo de milagros. Aprendimos a discernir el mensaje que Dios quiere que nosotros escuchemos, el mensaje verdadero. Y no es que Dios no haga milagros o que no debemos pedir milagros. No estoy diciendo eso, hermano. Nosotros necesitamos milagros. Oremos por el milagro, pidamos, hermano, por el milagro. Pero no es esa la base del evangelio. Eso es lo que quiero que se entienda. Ese no es el mensaje central del evangelio. El mensaje central del evangelio es que Dios diseñó todo bueno, el hombre cayó en pecado y Dios envió a su Hijo en carne para poder morir en nuestro lugar y poder pagar por nuestro pecado. Analice si usted está permaneciendo en el mensaje de salvación. Hermano, ser cristiano no es darle like a una foto de un pastor famoso o pastora famosa, mal llamada pastora, porque eso no es ser cristiano. Eso no es ser creyente. Ser creyente es permanecer en el verdadero mensaje de salvación y en vivir conforme a lo que la Escritura me ha enseñado, escuchar y creer lo que la Escritura me ha enseñado. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente cree verdaderamente en el mensaje de Jesús. Mire lo que dice el versículo, la siguiente parte del versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos, ¿qué dice? Contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. La palabra, la Biblia Nueva Traducción Viviente, si pueden poner el primer versículo, Javier, ahí está. Dice la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como Él es, ¿el qué dice? La palabra de vida. Ese es el mensaje que el creyente debe haber escuchado. Ese es el mensaje que el creyente debe creer y que el creyente debe obedecer, que es Jesús, en quien encontramos palabras de vida. Si de verdad hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Está bien? En Él encontramos palabra de vida. Si nosotros de verdad creemos en Él. Creer, por creer entendemos confianza. Confianza es creer, creer es confianza. Fe es creer, fe es confianza. Creer es sinónimo de ambas palabras. Lo que quiere decir que usted cree cuando tiene la confianza y la certeza plena en algo o en alguien que es digno de esa confianza. Y el único digno de esa confianza y el único digno de ser creído es nuestro Señor Jesucristo. Dios le ha prometido a usted que si usted cree en
Si usted se arrepiente de sus pecados, Dios ha prometido salvar. Si nosotros nos arrepentimos genuinamente y no de una manera superficial, como dije hace unos minutos. Porque usted no puede creer sin haber arrepentimiento. El arrepentimiento es la plena convicción de que hemos fallado, plena convicción de cada uno de nosotros que hemos fallado y que necesitamos reconocer esos pecados, nuestros errores, y necesitamos urgentemente poner nuestra fe en el Señor, porque de creer cualquiera cree. Por eso Santiago 2.14 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, dice Santiago 2.14. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios, ¿qué dice? Creen y tiemblan. Si de verdad hemos creído en Él, ¿cuántos hemos creído en Él? ¿Ya lo puse a pensar? ¿Qué cambios ha visto usted en su vida? ¿Qué actitudes usted ha visto que cambian, que han cambiado en su vida? ¿Ha dejado esos comentarios? Esos números telefónicos que no son de bendición. ¿Ha dejado esas amistades que lo único que hacen es tratar de refundirlo más en su pecado? Yo quisiera que alguien me hablara y me dijera: le voy a invitar a un café, solo me va para ir a tomar. No a mí, un ejemplo. Porque los amigos solo para eso, ¿no? Que le den una gift card de 15, 20 dólares, 30, 40. Solo le hablan para nada. ¿Qué cambios hemos visto en nuestra vida? Porque cuando creemos en sus palabras o en la palabra de vida, de verdad nuestra vida cambia. Fíjese bien, la Biblia es el libro más vendido alrededor del mundo. A diferencia de los libros, de cualquier libro secular o cualquier libro incluso cristiano, por decirlo así, esa es letra muerta. Pero las letras, las palabras, los versículos, cada historia de la Biblia, cada letra, cada palabra en la Biblia está viva. Esta palabra puede cambiar el pensamiento. Esta palabra puede cambiar el corazón del hombre, hermano. Esta palabra es un espejo. ¿Verdad que cuando usted se para frente de un espejo, usted ve si la ceja le ha quedado más alta que la otra? Usted ve si tiene un pelito por aquí arriba, o usted se ve que las caras y de repente usted, ayer hermano, por ejemplo, yo no soy mucho de verme en el espejo. Teníamos un compromiso a las 6 y me iba a poner, y salí, hermano, solo vestido por lo menos. No me peiné, iba como que. ¿Por qué le cuento esto? Porque nosotros antes de salir somos cuidadosos y revisamos todo en el espejo, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Mira, no te pasa, no sentí que está siendo muy odioso o muy odiosa. Creí que no está siendo muy repugnante. Como decimos nosotros, ay, no, es que es pésimo el hombre, ¿verdad? ¿No le pasa a usted que de repente usted sabe que ese comentario lo tenía que haber hecho, estaba de más? Contestar lo que te preocupa. No de explicación. Y que no sé qué, que no sé cuánto, y empezamos a ver. Si nosotros permanecemos en la palabra, la Biblia va a cambiar y a transformar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras actitudes y todo lo que tiene que ver con nosotros. Por eso Salmo 19, versículos 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermano, esta palabra tiene el poder de darle vida y vida en abundancia a aquel hombre que está muerto espiritualmente. Tiene el poder para restaurar matrimonios.
más grande de la historia que cree hacerlo. Tiene el poder para perdonar aquel pecado que usted ahorita cree que Dios no le puede perdonar. Claro que Dios puede perdonar. Esta palabra nos transforma y nos capacita para poder vivir como un verdadero creyente, en compañerismo. Mira lo que dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Quién? Jesucristo. Para que también vosotros tengáis comunión. Y nuestra comunión, la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Los verdaderos creyentes se caracterizan por tener comunión con otros creyentes. Los verdaderos creyentes se caracterizan también por tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Por comunión entendemos, fíjese que en el mundo secular griego se utilizaba la palabra koinonia para indicar la amistad que había entre los hombres. El concepto de comunión surge de la idea básica de compartir o participar mutuamente en algún evento común o en un acuerdo previo. Por eso Pablo en Hechos capítulo 2 versículo 42, Lucas escribe en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, todo creyente verdadero debe anhelar, debe desear, debe amar, compartir con sus hermanos en la fe. Debe platicar, debe tener amistad, debe tener koinonía, debe haber una relación, porque esa es una de las características de los verdaderos creyentes. Pero si usted dice que hacemos una actividad o vamos a comer en algún lugar, algo, y agarra su platito y dice, allá está el hermano, y todos están aquí, y ya está el hermano. Algunos requerimos de más ánimo, no hermano, véngase para acá, siéntese con nosotros. Pero una de las características de los creyentes es la unidad, la comunión une a la iglesia. Nos ayuda a identificarnos con los demás, nos ayuda a ayudarnos mutuamente. Pero también el creyente verdadero debe mantener una comunión con Dios. Hermanos, si su alimento es nada más 1 hora y media los domingos, por 7 días a la semana, déjeme decirle que eso no es comunión, eso es religiosidad. Usted viene religiosamente el domingo, se sienta y se va y vuelve a hacer lo mismo. La comunión con Dios es una cuestión diaria, es una entrega diaria y continua, hacia Dios, hacia la oración y hacia nuestra relación con Él. Nos tenemos que mantener cerca del Señor. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita para buscar continuamente, para entregarnos continuamente, para permanecer en esa comunión con su Hijo, Jesucristo. Hermanos, ninguno de nosotros, desde que venimos a Cristo y nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Él, dice la Biblia que en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, ninguno de nosotros a partir de ese momento hace las cosas solo. Hay alguien que vive en mí, que me guíe, que me corrige,
exhorta, que señala mis faltas, que me capacita y que me atrae a vivir en completa armonía y obediencia con Dios. La pregunta es, ¿estoy viviendo yo en armonía con Dios? ¿Qué son las cosas que no me permiten vivir en armonía con Dios? ¿Son mis deseos más importantes que Dios? ¿Hay unidad entre mi espíritu y Dios o hay disensión? ¿Está el Espíritu Santo unido a mi persona y estoy yo unido a Él? ¿Estamos los dos en la misma sintonía o hay disensión? ¿Vivo yo para complacerme a mí mismo? Porque si de verdad vivimos para Dios, el creyente vive en completa comunión, escuchando las palabras de vida, aferrándose al mensaje de los apóstoles de una manera gozosa. Por eso dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Porque al creyente venir a la iglesia debe producirle gozo. Así que bien aburrido. Que la iglesia es aburrida. Toda la gente, todo el mundo, la gente, que es muy aburrido. ¿Para qué? Y aquí. Porque no hay comunión. Ni con los hermanos, y mucho menos con Cristo. Entonces, hermanos, si somos verdaderos creyentes, vamos a aprender a discernir el verdadero mensaje del falso mensaje. Si somos verdaderos creyentes, vamos a mantenernos fieles, vamos a escuchar esas palabras de vida y a creer esas palabras de vida. Y si somos verdaderos creyentes, vamos a desear tener compañerismo y amistad en comunión con nosotros. Hermano, si usted ha perdido esas tres cosas, si su comunión con Dios no es la correcta, si su compañerismo o comunión con los hermanos no es el que usted desea tener, nunca es tarde para empezar. Podemos iniciar ahora. Si usted está aquí por primera vez y nunca ha experimentado eso en su vida, también hoy puede ser el día en que usted inicie una relación con el Señor, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Cristo. Porque dice la Escritura que más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos